El capitán Jake Morrison llevaba 3 años transportando carga por la galaxia y había aprendido exactamente 2 cosas sobre el comercio interestelar. Primero, nunca preguntar qué contenían los contenedores sin marcar. Segundo, los agentes de aduanas eran igual de desconfiados, sin importar cuántas patas tuvieran. El encantador espécimen de hoy era Keyix, un insectoide que parecía una mantis religiosa con un ataque de nervios que había decidido ponerse un uniforme. Sus 4 ojos se desorbitaban mirando el manifiesto de carga de Jake como si hubiera insultado personalmente a su madre. Aquí pone productos, gorjeó Keyix, con sus mandíbulas chasqueando, reflejando lo que Jake había aprendido a reconocer como ansiedad extrema proveniente de la Tierra. Así es. Jake se apoyó en el marco de la puerta de su carguero, la excusa perfecta de la SS, intentando parecer lo más inofensivo posible, lo cual, dado que medía 1,80 metros, llevaba una chaqueta de cuero y tenía barba de 3 días, no era precisamente inofensivo. Pero lo intentaba. Y sabes que la Tierra está clasificada como un mundo mortal de clase 4. Vivo allí, así que sí, ya me lo imaginaba. La antena de Quell se movió. Mala señal. Jake ya había visto ese movimiento antes. Normalmente justo antes de que alguien decidiera registrar toda su nave, tornillo por tornillo. El insectoide sacó un bioescáner, uno de esos sofisticados modelos de centros galácticos que podían detectar una sola espora de contaminación a 100 metros de distancia. Lo apuntó a la caja etiquetada como «Conservas de la abuela», con la letra, ciertamente horrible, de Jake. El escáner chilló, no emitió un pitido, ni un chirrido, chilló. Un sonido que significaba o bien muerte inminente o que alguien acababa de descubrir que su pareja le era infiel. La pantalla parpadeó en rojo, luego en morado, y después en colores que Jake estaba bastante seguro de que no existían en el espectro visible humano. Nivel de riesgo 9. El escáner chilló en 3 idiomas a la vez. Toxicidad letal. Compuestos corrosivos detectados. Se recomienda la evacuación inmediata y la esterilización. Keyix soltó el escáner y retrocedió tambaleándose, con sus 6 extremidades agitándose. ¿Qué hay en ese contenedor?, preguntó con dificultad. Jake miró la caja y luego al agente de aduanas, que hiperventilaba. Ruibarbo, dijo. Iba a comprobar si estaba lo suficientemente maduro para un pastel. Los 4 ojos de Keyix se abrieron aún más. ¿Ibas a comerte el arma? No es un arma. Es una verdura. Bueno, técnicamente una verdura. Hay cierta controversia. El escáner detectó compuestos letales. Sí, en las hojas. Esas partes no se comen. Quell emitió un sonido como el de una tetera en pleno ataque de pánico y pulsó con fuerza el botón de alerta de emergencia de su manipulador principal. Jake suspiró. Iba a ser un día largo. El equipo de materiales peligrosos llegó en menos de 4 minutos, algo que Jake tuvo que admitir que era impresionante. Menos impresionante fue el hecho de que trataran el ruibarbo de su abuela como si fuera un dispositivo termonuclear con problemas de abandono. El jefe de seguridad de la estación, Tormund, no era alguien con quien uno quisiera encontrarse ni en un callejón oscuro, ni en uno bien iluminado, ni en ningún otro sitio si apreciaba conservar sus órganos internos intactos. Medía más de 2 metros de puro músculo escamoso, con un rostro que sugería que su especie había evolucionado específicamente para intimidar a los infractores de aduanas. Su voz sonaba como grava triturada por un triturador de basura. Tú, gruñó, señalando a Jake con un dedo con garras, estás detenido mientras se investiga el contrabando de armas biológicas. Es fruta, dijo Jake por lo que pareció la 100ª vez. El bioscáner registró niveles de toxicidad compatibles con neurotoxinas de clase 7. Eso se debe a que las hojas de ruibarbo contienen ácido oxílico. Pero repito, y de verdad que no puedo insistir lo suficiente en esto, no se comen las hojas, se comen los tallos. Los ojos de Tormund se entrecerraron hasta convertirse en rendijas que probablemente podrían cortar acero. ¿Me estás diciendo que esta planta tiene partes que te matan y partes que no?
¿Y que los humanos simplemente recuerdan cuáles son cuáles? Pues sí. Es decir, no es tan complicado. Tras el cristal antibalas que habían instalado alrededor de la bodega de carga de Jake, Keyix realizaba lo que parecían los últimos ritos sobre el biosensor, que seguía emitiendo luces de advertencia y sonidos como los de un delfín en apuros. Tormund abrió una pantalla holográfica y comenzó a analizar los datos. Su rostro, que Jake no creía que pudiera mostrar más horror, de alguna manera lo logró. Según la base de datos agrícola galáctica, este ruibarbo contiene glucósidos de antraquinona, ácido oxílico y múltiples compuestos que interfieren con la absorción de calcio. Claro, en las hojas. ¿Por qué cultivarías algo así? Jake se encogió de hombros. Es un pastel delicioso. Dulce, ácido, combina de maravilla con fresas. Mi abuela lo preparaba cada verano. Tu abuela manipulaba neurotoxinas por afición. La voz de Keyix se quebró tras el cristal. Tenía 78 años y hacía el mejor pastel de la región. Mira, ¿quieres que te enumere todas las cosas que comen los humanos que son técnicamente venenosas? Porque vamos a estar aquí un buen rato. Tormund se cruzó de brazos. Continúa. De acuerdo. Las almendras tienen cianuro. Los anacardos son parientes de la hiedra venenosa y hay que procesarlos o te matarán. Las judías rojas son tóxicas crudas. Las semillas de manzana tienen más cianuro. Huesos de cereza, de melocotón, de albaricoque, todos contienen cianuro. Las patatas tienen solanina, por eso no se comen las verdes. La nuez moscada es alucinógena si se consume en grandes cantidades. Los tomates son solanáceas. La yuca cruda tiene suficiente cianuro como para tumbar a un elefante. Wells emitió un gemido. Y el chocolate es venenoso para la mayoría de las especies terrestres, incluidos nuestros animales domésticos. Pero a los humanos nos encanta. Lo ponemos en todo. Pasteles, galletas, bebidas, lo que sea. La pantalla holográfica de Tormund estaba ahora buscando frenéticamente archivos sobre alimentos terrestres. Cada entrada parecía hacer que sus escamas palidecieran ligeramente. Esto es una locura. Es martes, dijo Jake. ¿Quieren ver los pimientos que empaqué? Hay más, chilló Keyix. Amigo, cálmate antes de que te dé un ataque. Tormund levantó una mano con garras. Demostrarás cómo se consume este ruibarbo. Observaremos. Si sobrevives, reevaluaremos la situación. Si sobrevivo, llevo comiendo esto desde los 6 años. Equipo médico a la base de carga 7, ladró Tormund, recuperando la calma. Prepárense para una posible fatalidad. Jake miró a los guardias armados, los trajes de protección y la creciente multitud de alienígenas que se reunían para presenciar lo que claramente asumían sería su muerte. De verdad que le dan mucha importancia a unos ingredientes para pastel. Su especie come veneno de postre, gruñó Tormund. Todo esto es muy importante. Jake se encontraba ahora en lo que solo podía describirse como un teatro de contención biológica. El equipo de protección había instalado cristales antibalas en 3 lados. Sensores médicos lo apuntaban desde todos los ángulos, y al menos 40 miembros del personal de la estación se habían reunido para observar cómo el loco humano podía morir por sus propios víveres. Sostuvo un tallo de ruibarbo como si fuera una prueba en un juicio, que técnicamente lo era. Bien, este es el tallo. Rojo, fibroso, totalmente seguro. Se puede comer crudo, pero es muy ácido, así que la mayoría lo cocina con azúcar. Le dio un mordisco, masticando con cuidado mientras mantenía el contacto visual con Tormund. Los sensores médicos se volvieron locos. Todas las pantallas mostraban cómo sus signos vitales se disparaban al tiempo que sus papilas gustativas registraban el sabor ácido, que aparentemente era idéntico a la reacción a un veneno en un equipo médico alienígena. Se está muriendo. Alguien entre la multitud gritó. Estoy bien, respondió Jake, con la boca aún llena. Solo está ácido. Krillix tenía la cara pegada al cristal,
con los 4 ojos muy abiertos por una fascinación morbosa. ¿Cómo sigues en pie? Porque es comida, no un arma. Jake tragó saliva y le dio otro mordisco solo para demostrar su punto. Los humanos llevan siglos comiendo esto. Literalmente lo ponemos en pasteles y se lo damos a los niños. Ustedes envenenan a sus crías. Tormund parecía estar reconsiderando la admisión de la humanidad al Consejo Galáctico. No es veneno si comes la parte correcta. Las puertas de la bahía de carga se abrieron con un siseo y el día de Jake mejoró y empeoró a la vez. La doctora Penny Osworth entró, taza de café en mano, con una expresión de lo más divertida ante la situación. Era la única otra humana en la estación Z7, una xenobióloga que había pasado los últimos 5 años estudiando por qué los humanos ponían nerviosas a otras especies. Al parecer, estaba a punto de contribuir a esa investigación. «Hola, Jake», dijo, dando un sorbo a su café. «Oí que provocaste un incidente internacional con productos». «Incidente intergálico», corrigió Jake. «Dilo bien». La atención de Tormund se centró en la taza de café. «¿Qué es esa bebida? ¿Café? ¿Por qué?» Escaneando. Apuntó un dispositivo a la taza. Inmediatamente empezó a emitir pitidos de advertencia. Contenía niveles de cafeína que provocarían un paro cardíaco en el 73% de las especies registradas. Penny sonrió. «Sí, es un café doble. Necesitaba un estímulo. Estás consumiendo una toxina cardíaca voluntariamente». «Bueno, dicho así, suena mal». Se apoyó en el cristal. ¿Debería contarles sobre las barras de chocolate en mi habitación? Jake, por favor, no. O los chiles fantasma que cultivo en hidroponía. Penny, por el amor de Dios. O podríamos hablar de alimentos fermentados. Ustedes conocen el kimchi, el chucrut, el yogur. Literalmente dejamos que nuestra comida se pudra en condiciones controladas y luego comemos las bacterias. Las piernas de Quell cedieron. Se desplomó en el suelo, derrotado. «Queso», continuó Penny, disfrutando claramente de lo que decía. «Dejamos que la leche se eche a perder durante meses, a veces años, hasta que desarrolla moho, y luego la untamos en galletas. Algunos quesos llevan ácaros vivos a propósito». «Cállate», ordenó Tormund, pero su voz había perdido su autoridad. Sonaba cansado, derrotado, como si acabara de darse cuenta de que formaba parte de una galaxia que incluía a los humanos, su gastronomía letal y el alcohol. Penny estaba inspirada. «Bebemos etanol. Ya sabes, lo que se usa como combustible y desinfectante. Fermentamos diversas plantas, destilamos el resultado, lo añejamos en barriles de madera y luego lo bebemos por diversión. Algunos tienen un 40% de etanol por volumen. Esto explica muchas cosas sobre los incidentes diplomáticos humanos», murmuró Tormund. Jake terminó su caldo de ruibarbo. «Mira, estoy bien. ¿Ves? Ni una muerte, ni convulsiones, ni combustión espontánea. ¿Puedo entregar mi carga e irme a casa?» La voz de la IA de la estación intervino, suave e inútil. Análisis completo. Los hábitos alimenticios humanos muestran un patrón consistente de consumo de materiales clasificados como tóxicos, venenosos o peligrosos en el 89% de las especies conocidas. Conclusión. Los humanos poseen una notable resistencia a las toxinas o un deseo colectivo de muerte. Posiblemente ambas cosas. Gracias, IA. Súper útil, dijo Jake. Quell levantó una extremidad temblorosa del suelo. ¿Los anacardos? ¿Dijiste anacardos? Cuéntame más sobre los anacardos. Ay, amigo, mejor no lo sepas. Cuéntame. Penny dejó su café. Crecen en árboles con un fruto falso adherido. La nuez está dentro de una cáscara que contiene urushiol, el mismo químico que la hiedra venenosa. Si intentas abrirlos crudos, te quemas con sustancias químicas. Hay que tostarlos para descomponer las toxinas antes de poder manipularlos, y mucho menos comerlos.
Quell emitió un sonido como el aire escapando de un globo y no se movió más. ¿Está bien?, preguntó Jake. Está teniendo una crisis existencial, dijo Tormund secamente. Estoy considerando unirme a él. 20 minutos después, Jake seguía de pie, vivo, y algo molesto por cómo estaba pasando la tarde. Los sensores médicos finalmente habían dejado de sonar, aunque ocasionalmente emitían pitidos con lo que Jake, interpretado como desaprobación confusa. Tormund revisaba los datos con la intensidad de quien intenta encontrar una explicación lógica a la magia. Tus lecturas metabólicas no muestran malestar, ni daño celular, ni degradación neuronal. Sí, eso es lo que suele ocurrir al comer. Jake dijo, esto no debería clasificarse como comida. Esto debería clasificarse como una prueba de resistencia. Penny seguía allí, empeorando las cosas activamente, porque al parecer eso era lo que hacían las amigas. Había abierto una pantalla holográfica con la base de datos agrícola de la Tierra y la hojeaba como si les leyera cuentos de terror a los niños antes de dormir. Oh, aquí hay uno bueno. Fugu. Es un pez globo que contiene tetrodotoxina, uno de los venenos más letales que existen. No hay antídoto. Los chefs tienen que entrenar durante años para prepararlo de forma segura. Y los humanos lo comen. ¿Por qué?, preguntó Tormund, aunque parecía haber perdido la esperanza de una respuesta racional. Porque está delicioso y el peligro lo hace emocionante, dijo Penny alegremente. Incluso hay un dicho, quiero comer fugu, pero no quiero morir. La gente lo come igual. Su especie ha utilizado la selección natural en su contra. Nosotros preferimos pensar en ello como una experiencia gastronómica picante, resopló Jake. Hablando de picante, ¿quieres contarles lo de los pimientos? ¿O debería hacerlo yo? Oh, yo me encargo. Penny abrió otro archivo. Los humanos cultivaban plantas para que fueran más picantes. La capsaicina activa los receptores del dolor. Literalmente hace que tu cuerpo crea que está en llamas. La escala Scoville mide el dolor que causa un chile. Y los humanos compiten por comer los más picantes. El grupo de alienígenas había crecido. Alguien tomaba notas. Jake estaba casi seguro de que acababa de convertirse en un caso de estudio. Pero gracias por ver. Gracias por ver. Y los humanos compiten por comer los más picantes. Tenemos competencias. Penny continuó. La gente come chiles Carolina Reaper, que superan los 2 millones de unidades Scoville, por diversión. Algunos han terminado en urgencias. Lo hacen de todos modos. Hay grabaciones de video. Se considera entretenimiento. Quell, a quien habían rescatado del suelo y le habían dado algún tipo de sedante alienígena, susurró. ¿Por qué? Subida de adrenalina, dijo Jake. Además, saben bien una vez que superas el dolor. Superar el dolor, repitió Tormund lentamente. Reconoces el dolor y sigues adelante de todos modos. Prácticamente la IA de la estación intervino de nuevo. Accediendo a la cultura humana base de datos. Encontré una entrada. Concursos de comer perritos calientes donde los humanos consumen productos cárnicos procesados a velocidades peligrosas. Encontré una entrada. Reto de la canela donde los humanos intentan consumir corteza molida en cantidades que causan dificultad respiratoria. Encontré una entrada. Reto de las cápsulas de detergente. Vale. Esa fue una tontería y todos estuvimos de acuerdo en que fue una tontería. Penny interrumpió. No juzgues a toda nuestra especie por las tendencias de Internet. Yo estoy juzgando a toda tu especie por el hecho de que tenéis una categoría llamada tendencias de Internet que, al parecer, implica comer cosas que no son comida. Tienes razón. Jake decidió cambiar de tema. Mira, ¿podemos hablar del verdadero problema? Tengo un horario de entregas y me estás haciendo llegar tarde por unos ingredientes para un pastel. Tormund abrió otra pantalla. Estoy viendo tu otra carga ahora. Granos de café, cacao en polvo, extracto de vainilla, que al parecer contiene alcohol, pimienta negra, canela.
Cada artículo de este manifiesto está marcado como que contiene algún tipo de toxina, irritante o compuesto psicoactivo. Eso es solo el especiero, amigo. Tu especiero estaría clasificado como arma química en 47 mundos registrados. Se lo pierden. La comida sin especias es simplemente triste. Penny se inclinó para mirar el manifiesto. Oh, tienes buena canela. De la que se usa en salones de belleza. Sí, pensé en darme un capricho. Genial. La canela casia barata tiene mucha más cumerina. Ese es el compuesto que causa daño hepático en altas dosis. Todos los alienígenas en la habitación se giraron para mirarla. ¿Qué? Penny se encogió de hombros. En cantidades normales no hay problema. Tendrías que comer una cantidad exagerada para que te causara problemas. ¿Qué es una cantidad exagerada? Preguntó Tormund con cautela. No lo sé. Quizá un par de cucharadas al día durante semanas. Nadie hace eso, pero podrían. Técnicamente, sí, alguien podría envenenarse con canela. Pero también podría envenenarse con agua si bebiera suficiente. La dosis importa. La IA de la estación, aparentemente sintiéndose excluida, añadió, dicho humano detectado. La dosis hace el veneno. Esta filosofía parece guiar los estándares de seguridad alimentaria humanos, que son considerablemente más laxos que el promedio galáctico. Laxos es un término generoso, murmuró Tormund. Suicidas, sería más preciso. Jake tomó otro tallo de ruibarbo. ¿Sabes qué? Me lo tomo como un cumplido. Los humanos son lo suficientemente resistentes como para comer cosas que matarían a la mayor parte de la galaxia. Eso es bastante duro. ¿Duro? Preguntó Quell semanalmente. Genial. Impresionante. Te impresionan tus propios instintos de supervivencia. Oye, llegamos al espacio, ¿no? No podemos ser tan pobres. Penny alzó su taza de café en un brindis. Por la humanidad, demasiado estúpida para saber que debería matarnos. Demasiado terca para morir cuando lo intenta. Jake chocó su ruibarbo contra la taza de ella. Brindo por eso. Por favor, no bebas nada más. Tormund dijo, mi sistema cardíaco no lo soportará. Tormund tomó una decisión que más tarde describiría en su informe de incidentes como necesaria para la seguridad de la estación y mi propia cordura. Consultó la base de datos agrícola galáctica completa, la cotejó con los registros botánicos de la Tierra y proyectó los resultados en la pantalla holográfica principal de la bahía de carga. Lo que siguió fue, esencialmente, una película de terror para cualquiera que no fuera humano. Empecemos con algo sencillo, dijo Tormund, con una voz que denotaba resignación, pero que se sentía obligado a seguir adelante. Tomates. Apareció un modelo tridimensional de un tomate, girando lentamente. Parecía inocente, amigable, incluso rojo y brillante, como algo que debería ser seguro. Pertenece a la familia de las solanáceas, explicó la IA con tono servicial. Contiene solenina y tomatina, toxinas glicoaloides que causan malestar gastrointestinal, confusión, en cantidades insuficientes, la muerte. Las hojas y los tallos son particularmente tóxicos. Se los ponemos a todo, dijo Jake. Ensaladas, sándwiches, pasta. Creamos toda una gastronomía en torno a ellos. Italia construyó su identidad cultural sobre la salsa de tomate. Su especie construyó una cultura en torno a las solanáceas, dijo con voz hueca. Se había recuperado lo suficiente para ponerse de pie, pero parecía arrepentido. Espera a que oigas hablar de las patatas, añadió Penny. La pantalla cambió. Apareció una patata, con un aspecto mucho más amenazador de lo que cabría esperar de una hortaliza de raíz. Además, solanáceas, continuó la IA. Contienen solina. Las patatas verdes contienen niveles peligrosos. Las patatas germinadas también. Sin embargo, son un alimento básico en la tierra, consumidas en grandes cantidades a diario. Las freímos, dijo Jake.
Las hacemos puré, las horneamos, las servimos. Hay como 100 maneras de cocinar una patata. ¿Alguno de estos métodos implica eliminar el veneno?, preguntó Tormund. El veneno se encuentra principalmente en la piel y las partes verdes. Simplemente no se comen. O si se come la piel porque tiene fibra y nutrientes, pero primero hay que asegurarse de que no esté verde. Un técnico entre la multitud creciente levantó un tentáculo. Entonces, se realiza una inspección visual de seguridad antes de consumir veneno. Dicho así, suena raro. La pantalla mostró el siguiente elemento: una manzana, brillante y roja, de esas que los cuentos de hadas decían que eran seguras. Los cuentos de hadas se equivocaban. Las semillas de manzana contienen amidalina, dijo la IA. Al digerirse, se convierte en cianuro de hidrógeno. Una cantidad suficiente de semillas puede ser letal. Sí, pero no te comes el núcleo, dijo Jake. Se come alrededor. ¿Y si uno se come las semillas por accidente? Las antenas de Kix vibraban de tensión. Entonces te comes las semillas por accidente. Tu cuerpo puede tolerar unas pocas. Solo es un problema si mueles cientos y te comes el polvo. ¿Y quién hace eso? Penny tosió. Algunos movimientos de alimentación saludable. La verdad. Vale. Sí, hay gente que lo hace y es una tontería, y se lo decimos. La exhibición continuó su desfile de horrores. Aparecieron cerezas, con sus huesos resaltados en un rojo ominoso. Huesos de cereza, de melocotón, de albaricoque, de ciruela, todos contienen amigdalina. Todos se convierten en cianuro al triturarlos y digerirlos. Simplemente no nos comemos los huesos, dijo Jake. ¿Te das cuenta del patrón? Los humanos somos bastante buenos para averiguar qué partes de las cosas son seguras. ¿Mediante qué proceso?, preguntó Tormund. Principalmente por ensayo y error. Sí. Quiero decir, así es como funciona la evolución. Se supone que la evolución selecciona en contra de comer veneno. Y así fue. La gente que quienes comían las partes equivocadas no tenían hijos. Quienes lo descubrieron sí. La selección natural en acción, amigo. La pantalla cambió a algo que incluso a Jake le preocupó un poco. Frijoles rojos. Los frijoles rojos crudos contienen fitohemaglutinina. La IA lo confirmó. Tan solo 4 o 5 frijoles crudos pueden causar náuseas, vómitos y diarrea severos. Se clasifican como altamente tóxicos. Hay que cocinarlos bien, explicó Penny. Hervirlos durante al menos 10 minutos descompone la toxina. Si se cocinan a una temperatura demasiado baja, como en una olla de cocción lenta, en realidad se concentra la toxina y se empeora la situación. Entonces, el proceso de cocción en sí puede hacer que el veneno sea más efectivo, dijo Tormund lentamente. Solo si se hace mal. ¿Cuántos humanos lo hacen mal? Penny se encogió de hombros. Me refiero a lo suficientes como para que haya advertencias al respecto, pero la mayoría de la gente está bien. La muerte por frijoles es bastante rara, pero posible. Técnicamente, sí. La multitud había guardado un silencio absoluto. Incluso el zumbido de fondo de la estación parecía más silencioso, como si la instalación misma estuviera procesando esta información. Con creciente preocupación, la pantalla se centró en las setas. Aparecieron varias variedades, algunas casi idénticas. La identificación de setas requiere amplios conocimientos, afirmó la IA. Muchas especies comestibles tienen imitaciones tóxicas. Las setas venenosas se parecen a variedades comestibles y contienen amatotoxina, que provoca insuficiencia hepática y renal. No existe antídoto. Por eso escribimos guías de campo, dijo Jake. Las estudiamos. Los humanos llevan miles de años comiendo setas con éxito. ¿Y sin éxito?, preguntó Tormund. Quiero decir, sí, a veces la gente come la seta equivocada y muere, pero para eso tenemos las guías. Dependes de la identificación visual para distinguir los alimentos de los venenos letales.
Te obsesionas con esto porque es una locura. La pantalla se movía más rápido, como si la IA hubiera renunciado a las explicaciones detalladas y decidiera simplemente abrumarlos con datos. Apareció la nuez moscada. Alucinógena en grandes dosis. Contiene miristasa. Luego, la yuca contiene linomearina, que se convierte en cianuro. Debe procesarse extensamente antes de consumirse. Después, las bayas de saúco, crudas. Las bayas, hojas y tallos contienen glucósidos cianogénicos y deben cocinarse. Ah, hacemos vino con eso, dijo Penny. El vino de saúco es tradicional en algunas regiones. Fermentan el veneno, susurró Kelix. Fermentamos de todo. Es lo nuestro. La exhibición se detuvo en algo que hizo temblar a Tormund. Una barra de chocolate. Su contenido de bromo es letal para cánidos, felinos y la mayoría de las especies terrestres no primates. Tóxica para más del 90% de las especies galácticas registradas. Los humanos la consumen en grandes cantidades por placer. El chocolate es un regalo del universo. Jake dijo, defenderé esta postura hasta la muerte. Puede que tú mueras por ella. Tormund dijo, ese es el punto. Vale la pena. La IA mostró estadísticas de consumo. Consumo anual de chocolate por humanos, 7,7 millones de toneladas. Consumo anual de café por humanos, 10 millones de toneladas. Consumo anual de alcohol por humanos, 35.000 millones de litros. Todos contienen compuestos clasificados como tóxicos según los estándares galácticos. Penny seguía buscando en la base de datos, encontrando nuevos horrores que compartir. Oh, se les olvidaron los cacahuetes. Causan reacciones alérgicas mortales en algunos humanos. Aún así, los comemos constantemente y solo les avisamos a las personas que podrían morir. Ponemos etiquetas de advertencia en los alimentos. Etiquetas de advertencia, repitió Tormund. Etiquetan los alimentos como potencialmente mortales y los consumen de todos modos. Solo si son alérgicos. La mayoría de la gente está bien. La mayoría de la gente. De verdad que se obsesionan con esa frase. Jake decidió ser útil. Miren, la cosa es esta. Los humanos tenemos una capacidad llamada gusto. Podemos detectar compuestos amargos, que suelen ser tóxicos. Podemos saborear lo dulce, que generalmente significa azúcar y energía. Podemos saborear el umami, que significa proteína. Nuestros cuerpos literalmente evolucionaron para ayudarnos a descubrir que es seguro comer. Y, sin embargo, ignoran esas advertencias y comen plantas amargas y tóxicas de todos modos, dijo Tormund. Porque nosotros aprendimos que algunas cosas amargas son seguras si se preparan correctamente. Y que algunas saben bien una vez que te acostumbras. El café es amargo. La cerveza es amarga. El chocolate negro es amargo. Todo delicioso. Entrenamos nuestros cuerpos para aceptar el veneno. Lo llamamos adquirir el gusto. La IA de la estación, ahora aparentemente empeñada en empeorar las cosas, mostró una última entrada, accediendo a la práctica cultural humana, tolerancia al alcohol. Los humanos consumen etanol regularmente en entornos sociales. El consumo regular aumenta la tolerancia, requiriendo mayores cantidades para el mismo efecto. Esto se celebra como aguantar el alcohol y se considera un logro social. Estamos literalmente orgullosos de nuestra capacidad para procesar toxinas con mayor eficiencia, dijo Penny con una sonrisa. Quell volvió a sentarse. Necesito tumbarme. Estás tumbado, observó Tormund. Necesito tumbarme más. Una voz provino del fondo de la multitud, perteneciente a un pequeño alienígena gelatinoso azul que Jake no reconoció. Pregunta. ¿Los humanos saben que están haciendo esto? ¿Haciendo qué? Preguntó Jake. Comiendo veneno. Son conscientes de que su dieta mataría a la mayoría de nosotros. Jake y Penny se miraron. No realmente, Jake. Dijo. Es decir, sabemos que algunos alimentos son extraños para otras especies,
pero para nosotros son comida normal. Esto es solo un martes, convino Penny. El alienígena azul se estremeció. La gastronomía terrestre debería clasificarse como deporte extremo. Moción secundada. Alguien más entre la multitud gritó. Tormund cerró la pantalla de la base de datos con un gesto que parecía de derrota. Remitiré todo este incidente a la Administración Galáctica de Seguridad Alimentaria. Esto requiere una revisión de las políticas. ¿Eso significa que puedo ir?, preguntó Jake esperanzado. Después de que coloque etiquetas de advertencia en cada artículo de tu bodega. ¿Cuántas etiquetas? Todas. En todos los idiomas. Para todas las especies. Si algo puede leer, recibirá una advertencia sobre el ruibarbo de tu abuela. Tardaron 3 horas en etiquetarlo todo. 3 horas del equipo de Tormund colocando cuidadosamente pegatinas holográficas de advertencia en cada caja, cajón y contenedor de la bodega de Jake. Las etiquetas parpadeaban en diferentes idiomas. Tóxico para la mayoría de las especies. Solo para consumo humano. Contiene compuestos letales si los consumen seres no humanos. Y la favorita de Jake. Productos terrestres. Acércate con precaución. Su caja de ruibarbo ahora tenía 17 advertencias distintas y lo que parecía ser un pequeño símbolo de materiales peligrosos. Esto es excesivo, dijo Jake, observando a un técnico colocar la 8ª etiqueta de advertencia en una bolsa de granos de café. Es necesario, replicó Tormund. Parecía exhausto. Sus escamas habían perdido algo de su brillo y tenía la expresión de alguien que había pasado demasiado tiempo contemplando el lugar de la humanidad en el universo y había salido con más preguntas que respuestas. ¿Sabes qué pasa si Akelix ingiere chocolate por accidente? Supongo que algo malo. Paro cardíaco en minutos. Su biología no puede procesar el chocolate en absoluto. Señaló a Akelix, que estaba sentado en un rincón, todavía con la mirada de haber presenciado el fin del mundo. Necesitará terapia psicológica después de esto. Su especie tiene una memoria excelente. Recordará absolutamente todo lo que le has contado sobre la comida humana durante el resto de su vida. Eso parece exagerado. Te vio comer algo que todos los escáneres que tengo detectaron como letal. Y luego pediste más. Estaba ácido. Necesitaba refrescar mi paladar. Tormund emitió un sonido que pudo haber sido una risa o un sollozo. Era difícil distinguirlo. Su carga está autorizada. Tiene autorización para partir. Por favor, por el amor de todo lo que existe en esta galaxia, váyase antes de que nos hable de otra comida que debería ser ilegal. Es decir, no iba a mencionar el lutefisk, pero lárguese. Jake sonrió y se dirigió a la rampa de la bahía de carga. Penny se puso a su lado, aún con su taza de café en la mano como si fuera un trofeo. Eso fue divertido, dijo. Tienes una definición extraña de diversión. Vamos, admítelo. Disfrutaste viéndolos alterarse un poco, concedió Jake. Aunque me siento mal por Quell. Estará bien. Probablemente. Quizás. Le enviaré una cesta de frutas. Por favor, no lo hagas. Llegaron a la entrada de la bahía de carga, donde el personal de la estación aún mantenía una distancia respetuosa de la nave de Jake, como si fuera a explotar, lo cual, dado lo que ahora sabían sobre su contenido, no era del todo descabellado desde su perspectiva. Entonces, Penny dijo, cuando llegues a casa y hagas ese pastel, guárdame una rebanada. Obviamente, un pago por el apoyo durante el gran incidente del ruibarbo de 2725. Prefiero llamarlo el día en que descubrimos que los humanos somos una especie de riesgo biológico. No somos un riesgo biológico. Díselo al informe de incidentes de Tormund. Jake estaba a mitad de la rampa cuando la voz de Tormund resonó por el sistema de comunicaciones de la estación. Morrison, una cosa más. Jake se giró. Sí, la canela de tu cargamento. ¿Cuánta compraste? No sé, 3 o 4 kilos. Conseguí un buen precio en el último puerto. Hubo una larga pausa, luego en voz baja.
¿Para qué necesitas 4 kilogramos de canela? Para hornear, principalmente, rollos de canela, galletas snickerdoodle, pastel de manzana, té chai. Escaneando la base de datos. La canela contiene cumarina, hepatotóxica en grandes cantidades. Límites diarios seguros. Otra pausa. ¿Compraste suficiente canela como para exceder los límites de consumo seguro durante 3 años? Sí, pero no me la voy a comer toda de golpe. Pero tú podría. Técnicamente, sí, podría envenenarme con canela. También podría envenenarme bebiendo demasiada agua. ¿A qué viene todo esto? Todas las alarmas de la bodega de carga empezaron a sonar a la vez. Luces rojas parpadearon. El equipo de materiales peligrosos, que estaba a punto de marcharse, dio media vuelta y empezó a equiparse de nuevo. ¿Hablas en serio?, gritó Jake. Es canela. Son 4 kilogramos de un compuesto que daña el hígado. La voz de Tormund subió un tono. Acabamos de revisar tu carga y ahora me dices que tienes suficiente patoxina para matarte. No voy a matarme con canela. También dijiste que el ruibarbo era seguro. Es seguro. El escáner no está de acuerdo. Penny se reía tanto que tuvo que apoyarse en el casco de la nave. El café se derramó de su taza. Varios alienígenas retrocedieron como si fuera ácido. Jake se pellizcó el puente de la nariz. Vale. ¿Qué tal esto? Prometo en nombre de toda la humanidad que no consumiré 4 kilogramos de canela de una sentada. La usaré en cantidades razonables solo para hornear. ¿De acuerdo? Define cantidades razonables. Una cucharadita aquí, una cucharada allá. Cantidades normales para cocinar. Y si te pasas de las cantidades normales, habré hecho demasiados rollos de canela y los compartiré con mis vecinos, que también son humanos y que tampoco se envenenarán con cantidades razonables de canela. Tormund guardó silencio un largo rato. Luego, con el cansancio de quien ha librado una batalla y no está seguro de haber ganado o perdido, dijo: bien, pero añadiré otra advertencia. Por supuesto. Y un aviso de restricción de cantidad. Claro. Y una cláusula de exención de responsabilidad de que la estación Z7 no se hace responsable de ningún envenenamiento por canela autoinfligido. Lo que sea con tal de que me vaya de esta estación. La alarma se detuvo. El equipo de materiales peligrosos, con cara de decepción por no haber otra crisis, comenzó a dispersarse de nuevo. Kijix permaneció en la esquina, meciéndose lentamente. Jake saludó a Tormund con un gesto burlón y entró en su nave. Penny lo siguió, aún sonriendo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó mientras la rampa de carga se cerraba tras ellos. ¿Qué? En algún lugar de la Administración Galáctica de Seguridad Alimentaria, hay un burócrata a punto de recibir el informe de Tormund. Lo van a leer. Van a consultar la base de datos agrícola de la Tierra y van a tener la misma crisis existencial que acabamos de presenciar. Jake se acomodó en el asiento del piloto e inició la secuencia de lanzamiento. ¿Crees que de verdad clasificarán la cocina terrestre como un deporte extremo? Oh, por supuesto. Apuesto a que en 2 semanas habrá una investigación formal. Quizá un mes antes de que exijan permisos especiales para el transporte de alimentos humanos. Seremos leyendas. Leyendas que no pueden enviar comestibles sin 17 etiquetas de advertencia. Leyendas al fin y al cabo. La SS Risenebel Excuse despegó de la estación, dejando atrás a un oficial de aduanas traumatizado, un jefe de seguridad estresado y aproximadamente 40 alienígenas que jamás volverían a ver la fruta y la verdura de la misma manera. Al abandonar el perímetro de vuelo de la estación, el comunicador crepitó por última vez. Morrison, dijo la voz de Tormund, que sonaba más cansada que enfadada. Por cierto, espero que tu tarta esté buena. Jake sonrió. Lo será. Eso es lo que hace que valga la pena. Humanos, murmuró Tormund. Todos ustedes están locos. La calma se rompió. Penny alzó su taza de café en un brindis. Por la humanidad.
La única especie lo suficientemente loca como para convertir el veneno en postre y llamarlo tradición. Jake chocó su botella de agua contra la taza de Penny. Y así es como la cocina terrestre fue clasificada como deporte extremo por la Administración Galáctica de Seguridad Alimentaria. O lo será en unas 2 semanas. ¿Creen que deberíamos advertir a la gente de la Tierra? No, que lo descubran por las malas. La nave saltó a velocidad superluminosa, llevando su cargamento de productos con etiquetas de advertencia hacia la Tierra, donde los humanos continuarían haciendo lo que siempre habían hecho: comer cosas que probablemente no deberían comer, sobrevivir de todos modos y preguntarse por qué todos los demás en la galaxia estaban tan preocupados. En algún lugar detrás de ellos, Kellex seguía en terapia. Y Tormund estaba escribiendo el informe de incidentes más largo de su carrera, con un título que se haría famoso en la burocracia galáctica: Evaluación de riesgos de las prácticas dietéticas humanas. Un estudio de caso en supervivencia contra toda lógica. La conclusión del informe sería simple: los humanos, desde cualquier punto de vista razonable, están locos. Pero, al parecer, su fortuna lo justifica. Se requiere más investigación. Se solicita apoyo psicológico.